Ahí está. La última vez que estuvimos aquí, que estuvimos viendo esto, nos quedamos en el versículo 6. ¿Sí? Vimos el 5 y el 6. Y y les explicaba un poquito, tocamos tantito base en cuanto a Romanos 3:25. Vamos a leer los de 21, vamos a ver tantito nada más, una pizquita del pero ahora. Dice, pero ahora, hablando de pasado, presente, futuro. Presente, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Me encantan estos versículos, ¿sí? Y yo me emocioné un chorro cuando le entendí. Porque aquí de lo que está hablando en cuanto a los pecados pasados, no está hablando de tus pecados pasados, está hablando de los pecados del pasado, antes de la llegada de Jesús. ¿Cómo es que Dios, ¿sí?, justificaba a esas personas? ¿Cómo es que Abraham su fe contada por justicia si todavía la sangre de Cristo no había sido derramada? Y unos que dicen de que es que estaban mirando hacia adelante, hacia la cruz. Y no tenían idea de quién era Jesús, no tenían idea exactamente de que Dios iba a hacerse carne, no tenían idea, tenían pedacitos, tenían ciertas cosas, ciertas palabras, cierta revelación en ese momento, y era al hacer lo que Dios les pedía que hicieran, en este caso con el pueblo de Israel, e incluso un poquito antes de eso, sacrificios, que Dios se los tomaba, así como que los ponía en una tarjeta de crédito, como que así les ponía, cárgalo a mi cuenta, ¿sí? Hasta que llegara el pago verdadero, que es Jesús. ¿Alguien ha pagado con tarjeta de crédito? ¿Sí? Y a crédito, ¿sí? Deslizas la tarjeta, pero a fin de mes tienes que pagarlo, ¿sí? Entonces, en el Antiguo Testamento así era como se hacía. Dios demandaba o pedía este sacrificio, y la persona lo hacía en fe. Dios, no sé si se preguntaban, esta era una cosa que decía en la clase pasada, no sé si ellos se llegaron a preguntar a sí mismos de que Dios, pues ¿cómo le vas a hacer para justificarme con este animalito? Si yo sé que un animal no me puede cubrir mis pecados, pero si tú me estás diciendo que lo haga, lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque el hombre de fe hace lo que Dios le dice. ¿Ok? Yo sé que está un poquito a lo mejor ahorita confuso porque vienen de las vacaciones, no te han fresco todo lo que estuvimos viendo 1, 2, 3 y 4 de los versículos del capítulo 2, pero fíjate lo que está diciendo. Esto que hizo Dios fue por paciencia, fue en su paciencia. En su paciencia, Él pasó por alto los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo. ¿De qué está hablando? Pasado, presente, futuro. Presente, ¿sí? Los pecados del pasado, en su paciencia los pasó por alto, para que en este tiempo, a través de ¿qué? De la sangre de Jesús, del pago, ¿sí?, Él sea el justo y el que justifica. Pero no todo, o sea, no al que es de la fe de Jesús, ¿sí? El que es de la fe de Jesús es el que es justificado, al que toma el pago, por así decirlo, el que recibe el pago, el que sabe que no puede pagar y que necesitaba el pago de el que podía. Exactamente. No sé si los revolví más de lo que ya venían, pero bueno, escuchen los audios. Yo sé que si los escuchan ahí van a irle entendiendo. Vamos a leer todo el capítulo 2. Recuerda, esto es una historia, ¿sí? Una lección de historia. Se me van las palabras. Yo también ando un poquito, ¿cómo se dice? Oxidados. Me siento un poquito oxidado. Un mes y medio sin andar
Sí, y aparte de hecho ando yo por el capítulo 9, 10 y 11 por ahí, entonces es regresarme un poquito al 2. Pero bueno, vamos a leerlo, ¿sí? Romanos 2 dice: por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas. ¿Quién era el que juzgaba? El judío. ¿Sí? ¿Quién había sido encomendado para juzgar a las naciones? ¿A quién se le había dado la ley para que ésta juzgara a las naciones? A los judíos. ¿Sí? Se supone que las naciones iban a venir a Israel y aprender de la ley de Dios. Se iban a venir a ellos y aprender la ley. Y ver la ley y decir: ¡wow! ¡Qué ley! ¿Sí? Entonces, ¿quién era el que juzgaba? El pueblo de Israel. Y dice: en lo que juzgas a otro, ¿en qué era lo que juzgaba? ¿Qué era lo que tenía para juzgar a los demás? La ley. Te condenas a ti mismo. Porque tú que juzgas, haces lo mismo. Damos un ejemplo de esto. Si tú lees un poquito del Antiguo Testamento, de la historia del pueblo de Israel, te vas a dar cuenta de que ellos eran un pueblo muy idólatra. ¿Sí? Muy idólatra. Y parte de la ley decía: pues no tendrás otros dioses. ¿Y qué era lo que condenaban los judíos de los gentiles? Estos idólatras paganos que le rinden, ¿sí?, culto a estos dioses, y luego ya andaban ellos. ¿Y qué es lo que dice? En lo que condenas a otro, en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú haces lo mismo. ¿Sí? Este no es un versículo que usa o en contexto, o sea, se puede usar, se puede tomar una aplicación de eso, que ya les había hablado de eso. Hay 3 cosas que muy, muy, muy cruciales para leer la Biblia que puedes hacer: es observación, interpretación y aplicación. Observaciones hay muchas, puedes hacer muchas observaciones, ¿sí? Muchas al leer algo, incluso un versículo, puedes hacer muchas observaciones, pero hay una interpretación nada más. Y puede haber aplicaciones, ¿sí? Puedes tomar un versículo y decir: ok, bueno, si aquí el apóstol Pablo le está diciendo a los israelitas que no sean hipócritas, pues puedo tomar la aplicación de no ser hipócrita. Sin embargo, esto no está hablando de ti, está hablando del pueblo de Israel. Y más adelante te lo va a aclarar súper obviamente. Te va a decir: tú que tienes el sobrenombre de judío. ¿A alguien aquí le dicen judío? Y se quita la yarmulke. No. Los surestis son judíos y no me salgo por la fe. Tienen la circuncisión. Entonces, dice, aquí empieza hablando de los judíos y le está diciendo a los judíos: son unos hipócritas, ¿sí? Ustedes que están condenando a otros, juzgando a otros, se están condenando a ustedes mismos, porque por la misma ley que tienen, se condenan a ustedes mismos. Y una de las cosas que tienen que entender es que el pueblo de Israel pensaba que solamente por nacer hijo de Abraham era salvo, ya tenía todo garantizado. Para lo que vemos en los evangelios, que Juan el Bautista le dice: de estas rocas puede Dios levantar hijos de Abraham. O sea, ustedes no son elegidos. ¿Sí? Son... De hecho, en Romanos 9 dice: no todo Israel es israelita, no todo el que es de Israel es un israelita. Y también aquí en Romanos 2 les dice: no nada más porque estés circuncidado en la carne eres judío, sino el verdadero judío es el circuncidado del corazón. ¿Sí? Entonces ese era el punto aquí. Ellos pensaban que ya nada más por ser hijos de Abraham ya la libraron, ya la hicieron. Dios no los iba a juzgar como al pueblo, a las demás naciones. Pero dice, fíjate aquí, este versículo 2 es como una cachetada blanca al pueblo de Israel. Porque ellos eran los encomendados, en el capítulo 1 vemos esto, ellos eran los encomendados a juzgar las naciones. Sin embargo, eran hipócritas. Y luego les dice en el versículo 2: más sabemos que el juicio de Dios, no el de ustedes, contra los que practican tales cosas es según verdad, es verdadero. No va a ser basado en el pedigrí, o en mordidas, o en sobornos, ¿sí?, o en apariencias, sino verdad, va a ser según verdad. Y le dice en el versículo 3: piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. Y la respuesta obviamente es no.
o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Por favor, escuchen los audios, especialmente estos, el que vimos del 1 al 4, creo. Está muy, muy, muy interesante el saber cómo aplica este versículo 4. Dios fue paciente y bondadoso con el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. ¿Sí? Hubo muchas ocasiones en las que el pueblo de Israel merecía ser destruido completamente. Sin embargo, Dios no los destruyó. ¿Por qué? Romanos 9 nos dice que Él soportó, ¿sí?, a los vasos de ira por los vasos de misericordia, por los de gloria. Pero bueno, eso va a ser otro tema que vamos a ver como el año que entra, yo creo. Pero está muy, muy, muy padre el versículo 4, ¿sí? Nos habla acerca de cómo se supone que veamos el Antiguo Testamento y veamos a un Dios de misericordia, no un Dios malo o de odio. Sin embargo, esa es la percepción que muchos tienen en el Antiguo Testamento, de que Dios, no, pues ¿cómo los mató? Si te fijas bien, antes de que trajera juicio al pueblo de Israel, ¿cuántas veces no les envió profetas? ¿Por cuántos años no estuvo diciéndoles? Arrepiéntanse, cambien. Si ustedes hacen esto, yo voy el mal que ya tenía planeado hacer, lo voy a cambiar para bien. Y ellos no cambiaron, ellos no lo hicieron y juicio vino. La justicia de Dios trajo juicio al pueblo de Israel, pero la misericordia de Dios y la bondad de Dios lo retrasaba lo más que pudo. ¿Y cuántas advertencias no le dio? ¿Cuántos profetas no les envió? ¿A cuántos profetas no mataron el pueblo de Israel? ¿Sí? Y eso es de lo que habla aquí este versículo. Personas que menospreciaban las riquezas de su benignidad, su paciencia y longanimidad, ignorando que en realidad todo este tiempo que Dios les estaba brindando era para que se arrepintieran. ¿Sí? Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Les dije, vamos a leer todo el capítulo rapidito. Vida eterna a los que, perseverando en hacer bien, buscan gloria y honra e inmortalidad. ¿Sí? Esto no es el evangelio. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también al griego. Hay algo chistoso en cuanto a esto, que ahorita se lo voy a decir. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas. Porque todos los que sin la ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Ahí está para los que preguntan, ¿y qué hay de los que no escucharon el mensaje o no tuvieron revelación como el pueblo de Israel? ¿Qué es lo que está diciendo? Los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Dios es un Dios justo y no va a juzgar, por decir, a... ¿quién podrá ser? A Noé, no, diciéndole, no cumpliste los 10 mandamientos. ¿Cuándo llegaron los 10 mandamientos? Hasta Moisés. Hasta Jesús, dijiste. ¿Sí? Entonces, los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Pero eso lo vamos a ver la semana que entra. No, la semana que entra no va a haber, a ver que me acuerdo. Pero la semana después. Esto de hecho lo cubrimos en el capítulo 1, que era lo que tenían ellos. El pueblo de Israel tenía lo que estos tenían más la ley, pero estos tenían algo, que era el testimonio de la creación, ¿sí? Y ellos sabían que había un Dios. Versículo 21, capítulo 1, versículo 21 dice, pues habiendo conocido a Dios, o sea, sabían que había un Dios, dice, no le glorificaron ni le dieron gracias, sino que se entenebrecieron en su vana razonamientos, algo así dice. Ahí está en capítulo 1, versículo 21 del libro de Romanos. Todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Eso es lo que trata el capítulo 2. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley los que serán justificados. Esto no es el evangelio. ¿Sí? Te estoy haciendo estos para que te des cuenta de que este capítulo no está hablando a ti, no está hablando acerca de ti.
Está hablando del pasado de Israel. Tú llegas hasta el pero ahora. Al tiempo en el que sabemos que tenemos justificación por medio de la fe. Romanos 5, que probablemente sí lo alcancemos antes de que se acabe el año. ¿Sí? Romanos 5, ¿qué es lo que nos dice? Justificados pues por la ley. Por la fe. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. O dice, justificados pues por hacer el bien. Tenemos paz para con Dios. ¿Qué es lo que está diciendo aquí? Versículo 7. No está diciendo, pide eterna a los que por la fe. ¿Sí ves? Estas. Sí. Acá también. Gloria, honra y paz a todo el que hace. Justificados pues por hacer lo bueno. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. No. Exactamente. Entonces, esto está hablando de algo. De la historia. Está dando una lección de historia. Está hablando del pueblo de Israel. ¿Qué acaso no hay una frasecita que está en Mateo 24, 25, no me acuerdo? Y esto lo han dicho personas y es muy, muy peligroso que digan esto. Uno no es salvo por nada más creer en Jesús. Ahí ya una super bandera roja, ¿sí? Uno es salvo, no son salvos nada más los que creen en Jesús, sino los que perseveran hasta el fin. ¿Lo han oído? Sí. Los que perseveran en qué, hermano? Hasta el fin. Esa es una frase en Mateo, está en Mateo 24, 25. Buenas obras o así. Exactamente. Y de hecho, tiene su lugar eso, pero no en este tiempo. Si te fijas en el libro de Mateo, ¿a quién le estaba hablando? ¿A quién le estaba hablando? Judíos. Hablándoles de el reino venidero, del juicio de las naciones, donde separa los... ¿Sí se acuerdan? O bueno, si no se acuerdan, léanlo, Mateo 24, 25, que donde da las señales del fin. ¿Se acuerdan de eso? Y ahí es donde dice, el que persevere hasta el fin será salvo. Y ahí no está hablando de salvación de vida eterna, está hablando de salvación de que va a seguir vivo, a llegar hasta el fin de la tribulación. O sea, vivo en carne. ¿Sí? Entonces no está hablando acerca de la salvación de vida eterna. Y aquí también está hablando, aquí se está hablando de vida eterna, aquí está claramente diciendo vida eterna. Pero fíjate, es muy similar a lo que Jesús hablaba en su ministerio terrenal, este capítulo 2. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley los que serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones. Nota aquí, nada más un detallito, no la ley escrita en sus corazones, sino la obra. Luego les voy a explicar qué significa eso. Dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos, si no es que ya lo vieron o ya lo notaron. ¿Sí? La obra de la ley, ¿qué es? La o justificación de, no, pues es que yo sé que estuve mal, pero él estuvo. ¿Sí? Esa es la obra de la ley, escrita en sus corazones. Eso es lo que todos tienen. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Les decía, hay cosas muy, muy, muy interesantes. Yo les llegaba a mencionar en las clases pasadas, muy interesantes en el capítulo 2 que no había visto. Y necesitas como que recordar el Antiguo Testamento, recordar lo que Jesús habló, lo que les decía a los judíos. Y así te das cuenta de que, ok, de esto es lo que está hablando. Y también te ayuda mucho saber que está dando una lección de historia. Capítulo 2. Y aquí tú tienes el sobrenombre de mexicano. Y te apoyas en la ley. ¿Alguien aquí se apoya en la ley? Te glorías en Dios y conoces su voluntad. E instruido por la ley apruebas lo mejor. Y confías en que eres guía de los ciegos, luz. Fíjate nada más el orgullo de ellos. Ahí te está hablando Pablo acerca de lo que ellos pensaban de sí mismos. ¿Sí? Ellos se consideraban guía de los ciegos. Y de hecho sí lo eran. ¿Por qué?
Porque ellos tenían la ley, porque ellos tenían la luz, porque ellos tenían escrita la voluntad de Dios explícitamente. Ellos sabían quién era Dios, que su nombre era Jehová. ¿Sí? Que Jehová era Dios, que Jehová es Dios. ¿Sí? Luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. ¿Sí ves? ¿Por qué es que ellos eran guía de los ciegos? Porque tenían la ley. Tener la ley en ese entonces, y de hecho tener la ley en sí es una gran ventaja si no existiera el evangelio. ¿Por qué? Porque tienes exactamente lo que Dios quiere que hagas. Muchos chavos o muchos cristianos se preguntan, ¿cuál es la voluntad de Dios? ¿Cuál será la voluntad de Dios? Ellos la tenían. Y de hecho nosotros también la tenemos escrita, la voluntad de Dios. ¿Sí? Ellos tenían explícitamente cuál era la voluntad de Dios. ¿Sí? Les decía Dios qué comer, qué no comer, con quién casarse, con quién no casarse. ¿No crees que es como que cierta ventaja sobre otras naciones el tener eso? Ahorita depender de eso no te ayuda, no te sirve, y de hecho va a decir eso más adelante. De hecho, bueno, en este capítulo dice algo interesante, pero en Gálatas dice, la circuncisión no aprovecha de nada. De nada te sirve la circuncisión. Pero en aquel entonces, antes de la llegada de Jesús, antes de la llegada del evangelio, ¿sí? Tener la circuncisión te separaba de todas las naciones como el pueblo de Dios escogido. Romanos 3 dice que esa era una ventaja, el ser circuncidado, el tener la circuncisión, el ser del pueblo de Dios era una súper ventaja. Porque ellos tenían la palabra de Dios, ellos tenían la luz. ¿Sí? Entonces, Romanos 2 habla de los judíos. Y te digo, te lo voy a estar repitiendo un chorro de veces, hasta que te canses se me hace. Te lo voy a repetir un chorro de veces porque es algo que toman a veces versículos de aquí y terminan condenando a personas. Terminan poniéndolos en un tiempo en el que no viven, en el que ahorita no están. Y de hecho, toda herejía, toda herejía de hecho viene también de poner a una persona en un tiempo en el que no está. Un ejemplo súper claro es poner ahorita a la iglesia bajo la ley. No estamos bajo la ley. La ley aplicaba ¿para cuándo? Pasado, ¿sí? Antes de la llegada ¿sí? Antes de la llegada de la fe. Gálatas 3 nos dice, pero llegada la fe, ya no hay necesidad de un ayo. Y la ley era nuestro ayo. Entonces, ¿qué nos está diciendo? La ley era buena, ¿sí? Y tuvo su tiempo. Pero si tú, en una línea de tiempo, pasado, presente, futuro, pones al presente en el pasado o en el futuro, no está viviendo lo que debería de vivir. Y puede resultar en una persona tratando de ser salva por obras, lo cual no le va a ayudar en nada. Tú pues que enseñas a otro, no te enseñas a ti mismo. Tú que predicas que no se debe de hurtar, ¿hurtas? ¿Te acuerdas lo que decía al principio? Tú que condenas a otros, haces lo mismo. Tú que dices que no se debe adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas a los ídolos, ¿cometes sacrilegio? Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios, ¿sí? Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Pues en verdad la circuncisión aprovecha. ¿Qué? Yo pensé que me decías en Gálatas 5 que la circuncisión no sirve, no me aprovecha en nada. Entonces, ¿por qué dice Pablo que la circuncisión aprovecha? Primero que nada dice que aprovecha. ¿Por qué? Porque está hablándole a los judíos, hablando del tiempo pasado donde sí aprovechaba la ley, pero solamente aprovechaba así. Pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser como si no estuviera circuncidada. Si pues el incircunciso guardara las ordenanzas de la ley, ¿no será tenida la incircuncisión como circuncisión? Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne,
sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Ok. Entonces, ese es el capítulo 2, está hablando del pueblo de Israel. Específicamente, después capítulo 3 empieza a introducir un poquito del pueblo de Israel, y luego judío y gentil, ¿sí? ¿Cuál es el punto? Recuerda siempre la imagen más grande, ¿sí? Salte tantito, ve el panorama. Capítulos 1, 2 y 3, su punto, su fin, el fin de Pablo era condenar a judío y gentil. ¿Por qué? Porque el judío sabía que el gentil ya estaba condenado, ¿sí? Lo pensaba como... ¿O qué pensaba el judío del gentil? Que era la leña del infierno, el combustible del infierno, ¿sí? Eso era lo que pensaba el judío del gentil. Ya sabían ellos son unos paganos, ¿sí? Ya están perdidos. Pero a nosotros nos sacó Dios de entre las naciones. Y nosotros, que somos el pueblo de Dios, seremos salvos nada más por eso, por ser israelitas. Y no, el punto de Pablo era también condenarlos a ellos, traerlos también a condenación. ¿Y para qué? Para mostrarles que tanto judío como gentil necesitan a Jesús. Entonces, ese es el punto de Romanos 1, 2 y 3. Romanos 1 lidiando con los gentiles específicamente. Romanos 2 lidiando con los judíos específicamente. Romanos 3 lidiando con ambos y terminando su idea, diciendo, ustedes están perdidos. ¿Sí? Exactamente, están perdidos, están fritos. Pero hay una solución. No tienen que tratar de ser salvos por sus obras, sino que ahora se ha manifestado la justicia de Dios por medio del Evangelio, la cual la recibes por fe, no obras por ella, sino la recibes. Deuteronomio decía que si ellos guardaban la ley iba a ser su justicia, pero no la guardaron, no la cumplieron. Y ese es el punto. Romanos 3 concluye, Romanos 3:20 concluye la idea de Pablo diciendo que ningún ser humano será justificado por las obras de la ley. Ningún ser humano, ya está incluyendo tanto a judío como gentil. Bueno, eso nada más fue como un poquito de introducción. Ahora sí vamos a materia. Nos quedamos en el capítulo 2, versículo 6. Versículo 6, donde decía que él iba a pagar a todos, a cada uno, conforme a sus obras. Hablábamos de cómo esto no es el Evangelio. Nosotros sabemos que no somos juzgados ahora por nuestras obras, ¿sí? Sino que nosotros somos juzgados por la fe. Exactamente. ¿Sí? Entonces, acuérdense nada más de eso. ¿Sí? Acuérdense que Romanos 2 está hablando del judío. Fíjate lo que dice Proverbios 24:12. Esto lo veíamos en la última sesión. Proverbios 24:12. Se me fue Proverbios. Aquí está. Dice, porque si dijeres ciertamente no lo supimos, ¿acaso no lo entenderá el que pesa los corazones? El que mira por tu alma, él lo conocerá y dará al hombre según sus obras. ¿Sí? Mantén en mente ese versículo. El juicio por obras era algo que veíamos en el Antiguo Testamento, que podemos ver una y otra vez. Jesús mismo lo dijo. Él dice, cuando habla acerca de cuando Él regrese en su segunda venida, dice, Él vendrá en la gloria de sus ángeles y pagará a cada uno conforme a sus obras. Sin embargo, ahora podemos ver otra cosa en Efesios 2, 8, 9, que nos dice, porque por gracia son salvos por medio de la fe, y esto no es de ustedes, es don de Dios, ¿sí? No por... Ahí, si no haces como que una división correcta, o sea, si no haces una transición entre antiguo y nuevo, entre el ministerio antes de la cruz, vas a pensar que hay una contradicción ahí. ¿Qué onda? Entonces, ¿es por obras o es por fe? Porque uno me dice que me van a pagar conforme a mis obras, otro me dice que no es por obras, para que nadie se gloríe. ¿Sí? Hay una distinción. Jesús hizo una
diferencia. Tito 3:5 nos dice: nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Romanos 4:5 nos dice: mas al que no obra sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. ¿Qué está diciendo? Mas al que no obra. Eso somos tú y yo. Estamos viendo en ese tiempo. Dios no está demandando sacrificios, no está demandándote obras, está diciéndote: no obres, cree solamente, solo fe. Siempre ha sido fe, ¿sí? Solo que antes de este ministerio, antes de que el evangelio de la gracia fuera revelado, que era lo que se pedían más bien, antes de que Jesús viniera a la cruz, el evangelio de la gracia, sí, el evangelio de la cruz, que era lo que se pedía, sacrificios, ¿sí? Que era lo que decía Dios, le decía a Dios: haz esto, le decía algo Dios a alguien, lo creía y se le contaba como justicia y se le cargaba a la cuenta, ¿sí? Se cargaba a la cuenta, y hasta que Jesús hizo el pago en la cruz. Ahora Dios no te pide ninguna obra para tu salvación, sino que sirvas en justicia por medio de su gracia después de haber confiado en su obra consumada. Vamos a Romanos 2:7. Así vámonos aquí. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad. Vamos a ver algo de el ministerio de Jesús, ¿sí? Y de el Antiguo Testamento. Si tú lees en Mateo 24 y 25, donde es el juicio de las naciones antes de la llegada del reino, o en la venida de Jesús, el criterio para el juicio eran obras, o son obras. Si te asomas en Mateo 24 y 25, son obras. ¿Sí lo has visto o no? ¿No? Ok, lean Mateo 24 y 25 y les va a decir: sí, porque hiciste esto, y porque hiciste aquello, y porque hiciste aquello, vente. Y tú que no hiciste esto, que no hiciste aquello, y que no hiciste aquello, aléjate. Viene siendo ley eso, ¿no? Viene siendo un juicio como por obras. Exactamente. Pero está hablando del tiempo de la tribulación. Si te fijas en el contexto, son las señales del fin, el tiempo de la tribulación y cuando Él regrese. Y ahí está hablando de los que perseveran hasta el fin, etcétera, etcétera, etcétera. Pero si no lo hacen, son siervos infieles, ¿sí? Si conocen la voluntad de Dios y no la hacen, entonces obtienen castigo eterno. Mejor vamos a leerlo. No quería meterme para no tardarme tanto, pero sí los veo sus caras de... ¿eh? Ya regresó. Vamos a Mateo. Sí, vamos a Mateo 24. ¿Cuál es el título? Y sin leer el título, si lees todo esto, les dice, cuando hablan acerca del templo y de lo bonito que está, les dice: les digo que no va a llegar un día en el que no va a quedar piedra sobre piedra. Y le dice: ¿cuándo van a hacer estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Entonces, todo lo que vas a ver aquí son respuestas a estas preguntas, ¿sí? Todo esto. La venida del Hijo del Hombre. ¿Dónde está? 25, está en el capítulo 25. Te digo que me siento un poquito oxidado, pero aquí está el juicio de las naciones. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos? ¿O sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos? ¿Dónde está la fe? Está implícita, exactamente. ¿Sí? Van a ser juzgadas sus obras, o por sus obras, ¿sí? Sin embargo, en realidad lo que produjo esto en este tiempo, el criterio van a ser lo que ellos hicieron
pero en realidad lo que les da la entrada va a ser la fe. Como en el Antiguo Testamento, Dios pedía que se hicieran cosas, pero en realidad no eran las cosas que hacían lo que los salvaba o lo que los justificaba, sino exactamente, que acabamos de leer ahorita. Ahorita regreso aquí a Mateo 25, en Proverbios 24. Porque si dijeres, ciertamente no lo supimos, ¿acaso no lo entenderá el que pesa los corazones? ¿El que hace? El que mira por tu alma, él lo conocerá. ¿Sí? Él mira el corazón. Todas las personas del Antiguo Testamento, o bueno, te voy a poner un ejemplo. David cumplió la ley al 100%. No. ¿Cómo fue justificado entonces? Por su fe. Por la fe. Él, ¿por qué? Porque Dios y él conoce El alma. ¿qué hizo David? Se arrepintió su pecado, dijo, pequé, la regué. No fue por su buen comportamiento que fue justificado, que está en el capítulo de la fe, sino por... Su fe. ¿Sí? Entonces, sí, en Mateo 25, es por la fe que hicieron estas cosas, pero ¿qué es lo que está haciendo? ¿Qué es lo que Dios estaba diciendo? Que hicieran esas cosas. Y en base a eso fue que les dijo, vénganse. No mencionó la fe, pero está implícito. ¿Por qué? Porque lo vemos a lo largo de toda la Biblia, que es por fe. Porque las obras nunca te van a merecer algo, nunca te van a merecer la entrada al cielo. O sea, no es, por ejemplo, que Dios se disfrace o haya ángeles disfrazados de forasteros y demás, sino es el corazón con el que tú haces las cosas. O sea, el tener a Jesús da como resultado que tú hagas esas cosas. Como una carta de quizá decirse cristiano. Algo así. Sí. ¿Qué onda? Ajá. Ellos eran, ahí te das cuenta de que ellos eran inconscientes de sus obras. De sus buenas obras, sus obras caritativas, ¿sí? Pero, aquí te das cuenta de que no está mencionando fe. Está mencionando sus obras. Me visitaron, me dieron de comer, me vieron forastero. Y les dice, entonces dirá también a los de la izquierda, apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre, no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui forastero, no me recogiste, estuve desnudo y no me cubriste, enfermo en la cárcel y no me visitaste. Entonces también ellos responderán diciendo, Señor, cuando te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo en la cárcel y no te servimos. Entonces le responderá diciendo, de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí me lo hiciste. Ahora, recuerda el contexto. ¿De qué estaba hablando? ¿Por qué llega a este punto? Estaba hablando de el fin, de la tribulación. Durante la tribulación, esas son las cosas que se van a ver. ¿Sí? Va a ser por fe, es por fe. Las obras no van a ser lo que te va a merecer la entrada al reino. ¿Sí? Pero se van a ver. La fe lo va a demostrar con las obras en ese tiempo. Hoy se nos dice, no obres, sino solamente cree para tu salvación, para tu justificación. Sí se te dice que andes en buenas obras, sin embargo ya no es un requerimiento como aquí en este momento, como en el tiempo de la tribulación, que es como en el Antiguo Testamento, donde se requerían obras, pero no eran las obras las que salvaban, sino la fe. A pesar de que, bueno, vamos a ponerte un ejemplo, a pesar de que Noé cumplió hizo lo que Dios le pidió, que fue hacer el arca, no fue el hacer el arca lo que lo salvó, fue la fe. ¿Tiene sentido? Aquí, a pesar de que ellos hicieron estas cosas, no va a ser lo que les da entrada al cielo, pero es algo que está pidiendo Dios. ¿Tiene sentido? Ok. Ok, ya más o menos veo que están un poquito más despejados. Porque hace ratito sí les veía la cara con el signo de interrogación de ¿qué? Y yo me tardé bastante en entender esto, como un mes, está dándole vueltas y vueltas a ver cómo. Pero te digo, tienes que entender que va de vuelta como al Antiguo Testamento, como en el Antiguo Testamento, obras eran requeridas,
y obras se hacían. Sin embargo, no eran las obras las que salvaban a la persona, sino la fe. ¿Sí? En este tiempo, en este momento, obras no son requeridas, solo fe. Pero las obras ayudan a dar testimonio a los demás de la fe, de nuestra fe. A que no blasfemen el nombre de Dios, etcétera, 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 que vamos a ver más adelante. Ok. Entonces dice, a los que perseverando en bien hacer... Pares. A los que perseverando en bien hacer, vida eterna reciben. Está hablándoles a estas personas, ¿sí? Las personas de Mateo 25, ¿sí? Son estas, a las que les dice también Mateo, los que perseveran hasta el fin son los que son salvos. ¿Sí? Me imagino que vas a tener que darle bastantitas vueltas antes de realmente asentarte bien o agarrarte bien, ¿sí? Porque sí requiere un poquito así de estarle leyendo y de estar recordando de que, esto era en el Antiguo Testamento, esto era en el ministerio de Jesús, esto era en esto está hablando acerca del pueblo de Israel. ¿Cuántos de aquí están un poquito confundidos? Yo la verdad te digo, sí me tardé bastante, lo leía y no lo entendía, y lo leía y no lo entendía, y lo leía y no lo entendía, y lo leía y no lo entendía, hasta que ya lo vi. Gracias a Dios, obviamente. ¿Sí? Buscan gloria, honra e inmortalidad. ¿Qué pasaba? Imagínate si no podías obedecerlo, si no podías cumplir la buena obra. Hebreos 4:12 que nos dice que la palabra de Dios, que Dios es capaz de discernir entre los pensamientos, entre el alma y el corazón. Él discierne los pensamientos del corazón. Lo mismo que veíamos en Proverbios 24. Él pesa los corazones, Él conoce tu corazón. Un ejemplo súper claro que ya se los puse ahorita fue David. David entró al capítulo de la fe por fe, no por sus buenas obras. Sin embargo, él hizo buenas obras. Él vivió bajo la ley. Él hacía estas cosas porque admitió que había pecado. Él conocía el corazón de David. El pecado que cometió merecía muerte. Los dos que cometió, adulterio y asesinato. Y ambos merecían la muerte. ¿Por qué no lo mató? Se arrepintió. ¿Sí? No fue por sus buenas obras que él fue justificado o salvo. Fue por la fe. ¿Sí? Ok. Entonces, él es el que pesa los corazones. Él conoce la diferencia entre uno que... Estamos hablando, acuérdate, de personas del Antiguo Testamento, de personas que verdaderamente y sinceramente procuraban hacer el bien, perseveraban en hacer el bien, pero fallaban, llevaban el sacrificio, llevaban lo que Dios pedía y demandaba, y Dios, perdóname, me arrepiento de mi pecado, ¿sí? Él conocía ese corazón, el corazón de ese, y del que, ya pequé. Bueno, pues voy al templo, voy a llevar mi sacrificio, voy ahí a que me lo degollen a la cabrita que ahí tengo, a la ovejita que ahí tengo. Y pues bueno, ya me voy y pues mejor guardo una cabrita en caso de que llegue a volver a pecar. ¿Sí? Él conoce el corazón, la misma acción. ¿Qué hicieron? Llevaron un sacrificio, hicieron la obra. ¿Qué fue lo diferente? El corazón, la fe. ¿Sí? Entonces, Él es el que pesa el corazón. Él es el que conoce el alma. Él es el que ve todas estas cosas, lo que el hombre no ve. ¿Sí? Y así es como Él diferenciaba en el Antiguo Testamento quién sí, quién no. ¿Sí? Porque ¿qué les dice a unos? Están dando los sacrificios, están haciendo todas estas cosas. ¿Tú crees que yo quiero un animal? No quiero un animal, quiero su corazón, les dice. Y en Isaías lo repite muchas veces. Y también Jesús lo dice, como está escrito. De labios me alaban, pero su corazón está lejos de mí. ¿Qué era lo que quería Dios? ¿Las palabras? ¿El que tú hablaras? ¿El que tú hicieras los sacrificios? ¿O el corazón? Dos personas podían hacer la misma acción, pero el corazón era diferente. Entonces, en eso se basaba.
Entonces, ¿quién es el que, en qué se basaba? La fe, ¿sí? El hombre de fe siempre va a hacer lo que Dios le pide. Y Dios va a ver el corazón, Dios va a ver eso. Dios es un Dios justo. Y Él va a hacer un justo juicio. Su juicio va a ser según verdad. Imagínate, los dos hacen la buena obra o los dos hacen la obra requerida. Pero uno lo hizo sin fe y otro con fe. Y estaba de que no, pues ya planeando su siguiente pecado. Al cabo ahí tengo unas 5 ovejitas más, tengo 5. ¿Sí? Los dos hacían esto. Tú lo ves y dices, no, pues los dos son justificados. Pero Dios, que ve los corazones. Sí, entonces ahí ves esto. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la justicia. A la injusticia, perdón. Él conoce los corazones. Nosotros no podemos juzgar de esa manera. Nosotros no podemos juzgar las intenciones del corazón. ¿Por qué? A menos de que el Espíritu Santo obre en nosotros el discernimiento de espíritus en ese momento y entiendas el espíritu de la persona, entiendas qué intención tiene o no. Pero si no, si en ese momento no sucede, ¿cómo juzgas a la persona? Por sospecha, por sus obras. Sí, espíritu de sospecha. Sí. De hecho, las mujeres obran mucho en ese espíritu. Son muy buenas, ¿eh? Intuición le llaman. A veces los hombres batallamos con eso. No sé ustedes, pero yo a veces no tengo esa intuición que Betty, por decir, me dice de que, oye, como que eso está pasando. Y yo, no, ¿cómo crees? No, hombre, se ve muy bien. Y luego de repente pasa. Sí. De que, oye, vi a tal y tal persona así, no sé qué esté pasando. A lo mejor algo anda ahí, pues como que mal. Y digo, ¿a poco sí? Y me di cuenta y algo andaba mal en eso. Pero bueno, entonces nosotros no podemos juzgar de esa manera. Y es por eso que en el versículo 2, que era lo que veíamos, lo de la cachetada con guante blanco, les dice, nosotros sabemos que Dios va a juzgar según verdad, no como ustedes, Israel. ¿Sí? No hay hombre en la historia de Israel que haya podido hacer un juicio perfecto porque no eran Dios. ¿Qué es lo que nos dice en Samuel? Que el hombre ve... ¿No se acuerdan? Cuando estaban buscando a David. Exactamente. El hombre juzga según pero Dios ve el corazón. Exactamente. Entonces, una estrellita asesia. Solo pueden juzgar, sí, la apariencia física, el pueblo de Israel, sí, pero Dios mira el corazón. Él puede discernir quién es el hombre de fe y quién no. Y el punto de juzgar por las obras es que la fe producía las obras en el pasado, que era lo que estábamos hablando, porque eso era lo que la fe requería. Si Dios nos dijera que para poder ser su pueblo hoy, imagínate esto, no es así, ¿sí? Pero si Dios nos dijera que para poder ser su pueblo hoy, para poder ser salvos el día de hoy, tenemos que ir domingo, martes, jueves y viernes a la iglesia. Tenemos que ir domingo, martes, jueves y viernes a la iglesia. Sí, así es como Él va a evaluar la fe. ¿Sí? El hombre de fe hace lo que Dios le pide que haga. Y ahorita, ¿qué es lo que pide Dios? Que creas nada más. ¿Sí? Él dice, al que no obra sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Eso es lo que Él dice, eso es lo que Él te pide. El que no obra, Romanos 4:5, sino cree en aquel que justifica al impío. Así que no estamos evaluando la salvación o justificación de nadie basados en sus obras, sino en su creencia de lo que Jesús hizo por ellos, ya sea que confíen completamente en Él o no. Además, en este capítulo no está hablando de nosotros, sino de principalmente gente israelita que es inconversa, de los hipócritas, de los fariseos, de los saduceos. No está hablando de Pedro, de Santiago, de Juan, ¿sí? De los fieles, de los que sí creyeron, sino está hablando de los que no creyeron, de los incrédulos, judíos incrédulos. Las personas que rechazan cada provisión de Dios serán juzgadas por sus obras. Eventualmente ese va a ser el juicio. Apocalipsis 20 es lo que nos habla, el juicio de cuando el Hades o el infierno entregue a sus muertos y todos van a ser juzgados. Los libros van a ser abiertos y todo el que no se halló en el libro de la vida
ser echados al lago de fuego y van a ser juzgados por sus obras. ¿Por qué? Porque no tienen nada más con qué juzgarse. No tuvieron fe, entonces ¿qué les queda por ser juzgados? Sus obras. Por obra. Y ¿cómo se dice? Por obra, güey. Y por obras sí, nadie la hace. Entonces, el juicio de Dios es eso, justo. Justo. Así es. ¿Sí? No es algo que al final vayan a decir, Dios, eres injusto. Y no me acuerdo, se me fue el versículo, pero hay un versículo en Apocalipsis que dice que al final van a ver el juicio de Dios y van a decir, tus juicios son perfectos, tus juicios son justos. No tengo para dónde hacerme. Ese ya lo parafraseé yo. ¿Sí? Tu juicio fue justo. Sí, o sea, no es como que... Sí, no van a llegar y decir eso de que te la bañaste, Dios, no, fuiste injusto, a este sí le diste y a mí no. Sí. Todos, ¿sí? Nadie ha estado aquí en la tierra, nadie ha estado aquí en el planeta Tierra o ha vivido desde la creación del mundo hasta ahora que no haya tenido una oportunidad para ser salvo, de acuerdo a la revelación que estuvo dada en su tiempo, en su momento, que era lo que veíamos también en Hebreos 1:1. Dios, habiendo hablado de muchas maneras y en muchas ocasiones por nuestros padres, ahora nos habla por medio del Hijo. ¿Sí? ¿Qué es lo que está haciendo? Diciendo un pasado y un presente. Antes, dice Dios, habiendo hablado muchas veces y de diferentes maneras. Ahora nos habla por medio de su Hijo, que se parece mucho a Romanos 1, 2 y 3. 1 te habla acerca del testimonio de la creación, de que todos conocieron que había un Dios y que todos siempre han tenido este conocimiento de que hay un Dios. Que lo rechacen voluntariamente, ya esa es otra cosa, pero todos han tenido este testimonio desde la creación y dentro de ellos y decidieron apagarlo. Todos han tenido y el pueblo de Israel tenía esto y aparte la ley. ¿Sí? Pero ahora el evangelio es revelado. Entonces, como que en Romanos 1, 2 y 3 está Hebreos 1 y 2. ¿Sí es 1 y 2? Sí es 1 y 2. ¿Sí? Dios, habiendo hablado de muchas maneras y en muchas ocasiones por los padres, ahora nos habla por medio del Hijo. Y eso mismo se les dijo a los judíos, no me acuerdo en cuál de los evangelios, que es cuando Jesús dice la parábola de los renteros malos, de que el Señor tenía una viña y la rentó, arrendadores malos creo que se llama. Uh-huh. La renta y luego después de un tiempo manda a uno de sus sirvientes a cobrar y lo golpean. Uh-huh. Luego mandan a otro sirviente que él quería mucho y lo golpean mucho, algo así. Luego mandan al hijo y lo matan. Era una semejanza de lo que le iba a pasar a Jesús. Uh-huh. Igual con los profetas que había mandado muchas veces Dios. Exactamente. Y luego manda a su hijo y en lugar de aceptarlo lo matan. Exactamente. Y es lo que dice. Y te das cuenta de que ni dijimos nada, ni dije nada. Jesús les dijo eso, de hecho. Jesús les dijo eso, de que cuántas veces no les envié profetas y los mataron. ¿Cuántas veces no les envié, sí? Y los mataron y me los enviaron, ¿sí? ¿Qué debería hacer Dios con estos? Quitárselos la viña y dárselos a otros. Versículo 9. Tribulación, fíjate lo que le espera a la persona que va a ser juzgada por sus obras. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también al griego. ¿Estos acaso no somos todos nosotros? Nosotros hemos cometido pecado, nosotros hemos hecho el mal. ¿Cómo excusamos eso? ¿Qué parte de saber el bien y no hacerlo no entendemos? ¿Qué parte de todo lo que no es de fe es pecado? No entendemos. Hay muchas otras cosas que la ley nos enseña que es pecado que a menudo olvidamos. Hubo personas que perseverando en hacer bien recibieron bendición de parte de Dios durante el ministerio de Jesús. Un ejemplo está en Lucas 7 con el centurión. ¿Qué era el patrón? ¿Cuál era el patrón del Antiguo Testamento en cuanto a las bendiciones? ¿Cómo recibía los gentiles bendición o luz? Por medio de los judíos. Se les revelaba a los judíos, se les daba a los judíos y después, ¿por qué crees que dice al judío? ¿Qué es lo que le dice en Génesis 12 a Abraham? Dios, en ti serán benditas todas las naciones,
¿sí? Por medio de ti, por medio de tu simiente, todas las naciones serán bendecidas. Al que te bendijere y al que te maldijere. Lucas 7 habla un poquito acerca de eso, del muchacho de un centurión, que llegan judíos. Si pones atención, estaba cumpliendo todo, estaba haciendo el bien, estaba haciendo el patrón que Dios había diseñado para recibir bendición. Vamos a leerlo, Lucas 7. Está interesante. Fíjate lo que dice: el siervo de un centurión, a quien quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos rogándole que viniese y sanase a su siervo. ¿Le envió qué? Unos ancianos. De los judíos. ¿Sí? Le llegó a Jesús por mediación judía. ¿Sí? Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud diciéndole: ¿qué? Digno de que le concedas esto, porque ama nuestra nación y nos edificó una sinagoga. ¿Qué es lo que dice la promesa de Dios a Abraham? El que te bendiga, yo lo bendeciré. Por medio de ti serán benditas. Hablando de la nación, el centurión envió ancianos judíos para que rogasen que fuera y sanase a su siervo. ¿Sí? Este centurión fue por mediación judía, y estos dijeron: él es digno de que le concedas esto porque él ama nuestra nación y nos hizo el bien. Entonces estaba cumpliendo el patrón del Antiguo Testamento. Estaba cumpliendo lo que Dios había establecido en el Antiguo Testamento, de que si bendices mi nación, yo te bendigo. Bueno, esto nada más se me hizo un punto interesante, no sé si les interesa, ¿no? ¿Sí más o menos estamos entendiendo algo? Sí. ¿Sí? ¿Qué estás haciendo? ¿Sí? Entonces este es un ejemplo de Romanos 2, 7 al 11. Gente que estaba haciendo bien y recibiendo bendición o gloria y honra porque no había acepción de personas. Lo siento un poquito como que no me la están cachando tanto. Pero ya no se los voy a hacer tan complicado, ya no les voy a poner tantos ejemplos. Ahora, esto, como te mencionaba, no pienses que esto sucede ahorita o vamos a tener algunos problemas en cuanto a la salvación, que era lo que te mencionaba: justificados pues por hacer el bien, justificados pues por perseverar en bien hacer. ¿Tenemos paz para con Dios? ¿O justificados pues por la fe? Por la fe, ok. Fíjate que dice al judío primeramente, aquí en Romanos 2:10. Ya vamos a terminar, ya nada más voy a cubrir aquí hasta aquí el 11. Dice: le va a venir tribulación, angustia sobre todo ser humano que hace lo malo. Si hace lo malo, recibes ira. Con este judío primeramente, esto es lo chistoso. Si le pones atención, te vas a dar cuenta que es algo chistoso. Pablo está haciendo una burla de los judíos, porque ellos constantemente estaban diciendo: nosotros somos primero, nosotros somos primero, nosotros somos primero, nosotros somos primero. Y los judíos realmente no fueron primero. ¿Te acuerdas que te preguntaba al principio? ¿Adán y Eva fueron judíos? Entonces ellos no fueron los primeros. ¿Sí? Sin embargo, sí, Dios les dio una promesa de que ellos serían por encima de todas las naciones. Hoy en día no hay una nación judía que esté sobre alguna otra nación. Esto era en el Antiguo Testamento, porque han caído espiritualmente. En Romanos 11:32 Pablo dice que Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Israel no tiene una posición espiritual hoy en día sobre nosotros, pero en Romanos Dios aparentemente sí la tenían. Ellos eran primero. ¿Sí?
Y Pablo dice al judío primeramente, ¿sí? En otras palabras, estaba burlándose de ellos, de que, bueno, ustedes primero, ¿sí? Se les dieron a ustedes los privilegios de la ley. Perfecto, ustedes son primero en ser juzgados. Ustedes obtienen las bendiciones de Dios, pero también obtienen juicio de Dios. Porque conocen la ley y no la están haciendo. ¿Sí? Entonces, ellos eran primero en bendición, pero también eran primero en juicio. ¿Sí? Pero no nada más eran ellos, sino también el griego, también el gentil. También el gentil podía recibir bendición si hacía el bien, que en este caso era bendecir a Israel, en este tiempo, el tiempo pasado. ¿Sí? Pero también el gentil, si hacía el mal, ¿qué recibía? Juicio, tribulación, angustia. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué es esto? Porque Dios es un Dios justo, porque no hay acepción de personas para con Dios. ¿Sí? Voy a brincar todo esto porque si no se me van a... Fíjense cuánto me estoy brincando. Es que no se ve. No, o sea, nada más oigan más bien. Oigan cuánto me estoy brincando. Vamos a Deuteronomio 7, ya nada más para terminar, para que vean esto de judío primeramente. Deuteronomio 7. Esta clase sé que fue un poquito tediosa, porque era más de historia, más de recordar, más también que no traen fresco lo de las clases pasadas. No escucharon los audios. A mí me faltan poquitos más. Sí, entonces yo sé que fue un poquito más lento hoy, pero o se sintió como si fuera mucha información, un poquito tediosa. Pero si escuchas el audio, espero que no sea así. Y si le pones atención a la lectura, te vas a dar cuenta de que está hablando de Israel, haciendo un recuento histórico. Está nada más hablando, recapitulando lo que pasó en el tiempo pasado. Y nada más les quiero poner aquí un ejemplo. Deuteronomio 7:6, dice: porque tú eres pueblo santo para Jehová Dios, Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Y ahora nota por qué lo hace: no por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. O sea, porque Él es un Dios íntegro, un Dios que cumple su palabra, que le prometió a Abraham: tu nación, de ti será una nación bendita, yo seré su Dios. Y dice: os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. ¿Sí? Génesis 12:2 le dice Dios: haré de ti nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás de bendición. Y serán benditas a través de ti o en ti o por medio de ti todas las familias de la tierra. Si todo el mundo será bendito a través de él, ¿qué significa eso? ¿Que quién recibe primero la bendición? Abraham. Sí, el pueblo de Abraham, el pueblo judío. Si es a través de ellos, tienen que llegar primero a ellos. ¿Sí? Entonces, así era como estaba en el Antiguo Testamento. Así es como vemos en la historia del centurión. ¿Sí? La historia del centurión que le llegó a Jesús por mediación judía, porque amaba la nación. Dicen los ancianos judíos: concédele esto, porque Él es digno, porque ama nuestra nación, porque nos construyó una sinagoga. De versículo 8. Bueno, ya lo leímos eso. Dios no escogió a Israel porque fuera grande en número o en calidad, especialmente en calidad no eran, sino porque hizo una promesa a sus padres. Es debido a eso que tenían un estatus privilegiado. Pero solo porque Israel tenía un estatus privilegiado no significa que no fueran responsables ante Dios por sus acciones. Es por eso que en el siguiente versículo se nos dice: Dios no hace acepción de personas, en Romanos 2:11. No porque seas de la nación judía, si pecas,
nada más porque eres de los judíos te voy a perdonar. No, si haces el mal, recibes la consecuencia. Y era lo que le decía, tanto el judío como el gentil. ¿Ya más o menos está un poquito más entendido? Sí. Ya una vez que pasemos a estos versículos, van a ver que va a ser un poquito más rápido todo esto. Cuando lleguemos al pero ahora, van a decir, no, sí, esto sí lo había escuchado, sí lo entiendo, sí. No va a requerir tanta explicación como estas cosas que a veces se toman fuera de contexto, se leen, terminan condenando a otras personas, terminan diciéndoles, tú eres un judío, por eso tienes que cumplir la ley, o tú eres también Israel. Y no, la Biblia hace una clara distinción entre la iglesia e Israel. De hecho, hay 3 grupos de personas que están en la tierra. Cuando Dios mira la tierra, Él mira 3 grupos de personas: judío, gentil y la iglesia, conformada de judío y gentil, llamada el nuevo hombre. ¿Sí? Entonces hay dentro de la iglesia, dentro de lo que es el cuerpo de Cristo, es donde dice no hay judío, no hay gentil, sino un nuevo hombre. Dentro ya de todos los salvos que estamos revueltos. Exactamente. Pero cuando él ve el mundo, de hecho está en Corintios, no me acuerdo si es Corintios 8 o 10, que dice: no seas piedra de tropiezo ni para el judío, para el gentil, ni para la iglesia de Cristo. ¿Sí? Entonces 3 grupos de personas estás viendo, y la iglesia de Cristo está conformada de esos 2 grupos, judío y gentil, que Efesios nos dice es el nuevo hombre. ¿Sí? Entonces la Biblia hace una distinción entre Israel y la iglesia, y habla acerca de cómo va a haber un futuro para Israel en Romanos 11, que de eso se trata Romanos 9, 10 y 11, del pasado, presente y futuro de Israel. Bueno, entonces, a ver, sí les digo estas notas. Dice, porque no hay excepción de personas para con Dios, ¿sí? Esto dice que las personas que tenían la ley para hacer el punto... Esto dice que a las personas, que tenían la ley, a los israelitas, al pueblo judío, para hacer el punto de que no porque tenían una posición privilegiada, al poseer la ley, estaban exentos de ella, de cumplirla. Esto es algo muy común en sociedades corruptas, cuando personas tienen un estatus dentro de la sociedad y no son tratados con la misma rigurosidad que los demás. Les dije, esto sí se los voy a decir porque me la van a cachar luego. Está más sencillito, más digerible que lo que ya estuvimos viendo. Un ejemplo: gente de gobierno, policías, gente rica, gente famosa, los influencers, el primo de un amigo, gente que no se sujeta a las mismas reglas que los demás. Eso es hacer acepción de personas. Cuando la poli ve, no sé, al hijo de tal, o camionetas de gobierno yendo súper recio a 100 o a 80, en lo que, no sé si ustedes sabían, pero el libramiento es de 60 kilómetros. ¿Sí? Yo ya sé porque me aumentaron. Sí, es de 60 kilómetros y ahí están, y a veces no se ven los límites de velocidad. Lo bueno es que mi camioneta le tengo que pisar bien fuerte para que suba más de 60. Pero usualmente cuando anda bien, o sea, tranquilita, serenita, anda en 60, entonces no me preocupo mucho. Pero pero sí, hay gente que va bien recio y de que, imagínate, está el policía ahí, ve a uno pasando bien recio en una camionetona y no lo detiene, y luego te ve a ti que vas a 65, 70 y te detiene. ¿Pero a qué le iba? ¿Sí? Y que de hecho también es, o sea, nosotros andábamos mal si íbamos a más de 60, o sea, pero a veces se tiene ese trato especial hacia unas personas, y eso es hacer acepción de personas, y Dios no hace acepción de personas. Ahí es donde entra el Dios no tiene favoritos, ¿sí? Dios, si tú crees, sin importar quién seas, y tú crees ahorita en este tiempo, ¿qué pasa? Eres salvo. Si no, no. ¿Sí? Entonces, en aquel tiempo, si hacías el bien, recibías gloria, honra, paz. Y si no, no, sin importar que fueras judío o gentil.
¿sí? Y esto era lo que Pablo estaba haciendo. Cuando estaba diciéndoles esto, porque ellos tenían en su mente, nosotros estamos por encima se las enseñamos a los gentiles, se las enseñamos, ¿sí? Somos luz de los ciegos, ¿sí? Somos guías para estos, somos los que le brillamos la luz, los que les damos, nosotros tenemos el conocimiento, pero no la cumplimos, ¿sí? Porque ya somos de la circuncisión, ya con eso basta, ya somos el pueblo de Dios. Y es lo que le dice más adelante, la circuncisión sí aprovecha, pero solamente si cumples la ley. Si no, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Entonces, el juez justo, Dios, no hará acepción de personas. No va a dar un trato especial porque tuviste tantos seguidores en tu cuenta de Instagram o hiciste tal o cual cosa. Él sentenciará de acuerdo al acto y viceversa. Si haces el bien, Él recompensará de acuerdo al acto. Sin embargo, las personas evalúan a otras personas basados en sus estatus personales. Esa persona no pudo haber hecho algo malo. Mira nada más quién es. Es como cuando a veces gente edifica iglesias en sus pastores o en el hombre de Dios. No, yo no creo que él pudo haber hecho eso. O, ¿por qué? Porque míralo, se ve tan... ¿sí? Y nadie está exento a caer, nadie está exento a fallar, a fracasar. ¿Sí? Igual, cuando ves personas famosas que cometen un error y tú la admiras tanto a esa persona, dices, no, ¿cómo pudo haber mi Luismi? ¿Cómo pudo haber hecho? No te creo. Netflix es un mentiroso. ¿Sí? Mi sol. ¿Sí? Él es el presidente de tal compañía, ¿sí? Es fulano de tal. No pudo haber hecho mal. Y esa es la manera en la que a veces vemos a las personas, de acuerdo a su estatus social, y no por como Dios nos dice que veamos a los demás. O sea, que juzguemos por obras y demos nuestra confianza, no a un mentiroso, a un ladrón, sino... Sí, o sea, ¿quién va a hacer negocios? Por decir, igual le das tu confianza a alguien por primera vez y después te juega chueco, ¿le vas a dar tu confianza otra vez? ¿Por qué? Gánatela otra vez, ¿sí? Pero ¿cómo se gana la confianza otra vez? Por las obras, ¿sí? Ok. Estás haciendo acepción de personas cuando estás pensando de la manera en la que te estaba diciendo, de mi sol, ¿sí? Mi sol es mío. Estás dando un trato especial. Necesitas hacer un justo juicio. Pablo les dice a estas personas que estaban primero, a los judíos, antes que todas las naciones, que Dios no hace acepción de personas en su juicio. Dios le dio promesas a Israel, les dio privilegios y promesas, y les dio los profetas, les dio la ley, les dio los oráculos de Dios, les habló directamente, hizo milagros en medio de ellos, entre ellos, y aún así están sujetos al juicio de Dios. Mucho más que el gentil, de hecho, porque ellos tenían la ley, porque ellos, aparte de tener el testimonio de la creación, tenían la voluntad de Dios específica en la ley. Romanos 3, Pablo hace la pregunta, entonces, pues, ¿de qué me sirve? ¿Qué ventaja tiene ser judío si soy igual que el gentil en cuanto al juicio? Y le dice Pablo, pues mucha ventaja, porque tienes la ley. Exactamente por eso, porque tienes la ley, porque tienes la voluntad de Dios. Qué privilegio tener a Dios hablándote, cosa que los gentiles no tenían, ellos tenían. Entonces, y te preguntas, ¿qué ventaja tienes? Nada más porque Dios te juzga al mismo nivel que el gentil. Y ese era uno de los privilegios de Israel. Dios no le hablaba a los gentiles en el pasado, sino Israel, ¿sí? De la manera en la que le hablaba a Israel, no le hablaba a los gentiles. Era el pueblo que tenía el conocimiento, la voluntad, la sabiduría y el propósito de Dios. Ya nada más me faltan 2 parrafitos así chiquitos. A menudo damos por sentado el que tenemos una Biblia y el que Dios escribió una Biblia para todos nosotros. En el pasado las naciones no tenían la Biblia. Solamente Israel tenía la palabra de Dios y no era distribuida a todo el mundo. Dios le dio a Israel la ley y la palabra para que ministrasen a los gentiles. Hoy Dios ha preservado su palabra y nos la ha dado para que se la demos a todo el mundo. Hoy es nuestro privilegio, pero en aquel tiempo era el privilegio de Israel. Entonces el punto de Pablo, en este versículo es que Dios no tiene favoritos. A pesar de que le dio a Israel un estatus especial, les dio la ley
y les dio los oráculos de Dios, les dio los profetas, Él no juega favoritos, Él no tiene favoritos. Él es un juez justo, y cuando el rey de Israel, no hablando de Dios, rey con minúscula, el rey de Israel hacía lo malo, había castigo. ¿Sí? Leer Reyes es un libro trágico, ¿sí? Porque te da las historias de los reyes y no muchos fueron buenos reyes, especialmente los de Israel o Samaria. Cuando se hacía lo malo, había juicio, y cuando alguien llamándose judío hace lo malo, se le pagará por ello. Lo que necesitan es salvación, es gracia, y a eso es a lo que Pablo se dirige. Quiere llegar a eso en el capítulo 3. Entonces Dios no hace acepción de personas, sino que Él es un juez justo. Su juicio, cuando sea el juicio por obras, va a ser un justo juicio, al grado de que las personas van a decir: no hay a donde me haga, tu juicio es justo. ¿Sí? Y ¿sí? Nosotros no somos juzgados por nuestras obras, sin embargo, nuestras obras son juzgadas. ¿Sí? En el tribunal de Cristo van a ser juzgadas, no tú, tus obras. ¿Sí? ¿Sí sabías de esto? ¿No? Okay. No vas a ser juzgado. Hay una diferencia, ¿sí?, entre el juicio del gran trono blanco y el tribunal de Cristo. Al tribunal de Cristo van los cristianos, van los creyentes, y ahí tú no eres juzgado, son tus obras las que son juzgadas. Y ahí es donde recibes recompensas. ¿Sí? El tribunal de Cristo, el juicio del trono blanco, el que está en Apocalipsis 20, es juicio de personas por sus obras. La persona es juzgada por sus obras. Tribunal de Cristo, las obras son juzgadas, las obras del creyente, pero no el creyente, porque el juicio, ¿quién lo tomó? Nuestro juicio lo tomó Jesús, exactamente. Y la persona que no recibió a Jesús, que no tiene fe, va a llegar acá al juicio del gran trono blanco y va a ser juzgado por sus obras. En uno se dictaminan recompensas, en otro se dictamina el destino de la persona. ¿Sí? Que va a ser el lago de fuego, porque va a ser juzgado por obras, y por obras nadie va a ser justificado, nadie puede ser justificado. Bueno, entonces con esto terminamos el día de hoy. Sí llegamos al versículo 11 que quería llegar, y nada más fue 1 hora 17 minutos, se sintió como más, pero es 1 hora 17 con sabor a 2, pero con sensación de 2, ¿sí? Pero les voy a invitar a que escuchen los audios. Yo voy a apagar esto.